Aló. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, bien. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, Bien, señor. señor. Ah, bueno. ¿Me regalan 5 minutos mientras entran los demás? Ese lo puedes. Bueno, listo. Yo pienso que ya arrancamos. Listo, mientras van llegando los demás, les voy dando a admitir aquí. Listo, y vamos a comenzar con sintomatología. Vamos a mirar muchas causas que pueden darse cuando una hoja está enferma, cuando una hoja tiene algún síntoma y a qué posiblemente puede deberse eso. Porque cuando uno maneja un cultivo, cuando ustedes manejan un cultivo o una huerta o una planta, cualquiera, están manejando muchas variables. Y les había dicho en alguna ocasión, ustedes están manejando variables climatológicas, variables de fertilización, variables de plagas, de enfermedades, labores culturales y otro tipo de variables que en realidad pues se suman y cualquiera de ellas donde falle puede causar un problema en una hoja, un problema en un tallo, un problema en una fruta. Entonces, de esta manera, pues vamos a tratar de revisar la sintomatología y a qué se debe. Un síntoma en una hoja, por ejemplo, una necrosis o un amarillamiento, puede deberse a muchas cosas, pero voy a tratar de acercarme lo más posible a lo que comúnmente puede ser. Digamos que un amarillamiento de X manera, más que todo se asocia con, por ejemplo, síntomas de deficiencia de algún nutriente. ¿Listo? Entonces, pues voy a tratar de acercarlos como un poco en este cuento. ¿Listo? Empezamos a aló, aló.
Aló, qué pena con ustedes, ya que se había cortado. Entonces, bueno, amarillamiento hace referencia a este tipo de patrones, es cuando la hoja tiende, tiende a amarillarse de muchas maneras. Miren estos dos tipos de amarillamientos, no sé si los alcancen aquí a ver bien, son diferentes. Entonces, aquí hay un amarillamiento como uniforme, ¿no? Tiene o presenta una uniformidad del amarillamiento, mientras que aquí es por manchas, una mancha amarilla por acá, otros pedazos verdes. Entonces es diferente la forma en cómo se amarillan. Cuando es de este lado que estoy moviendo, de este lado izquierdo, este amarillamiento más que todo hace referencia a deficiencias nutricionales. Cuando es muy uniforme, muy desuniforme. Listo, esto puede deberse a este tipo de deficiencias. Mientras que este que está al lado derecho, donde se ve por manchas, esto sí puede deberse a un ataque de un hongo. Entonces, amarillamientos uniformes uniformes es deficiencia nutricional. Por lo general, es deficiencia de nitrógeno, por lo general. Sí, pero depende de la especie, depende del cultivo, depende de la edad de la hoja, si la hoja es joven o si la hoja es vieja, depende de muchas variables, pero por lo general se asocia a deficiencia de nitrógeno. ¿Listo? Mientras que en el otro lado, si es un ataque fijo de hongos, es una sintomatología causada por hongos, a veces en algunos casos puede ser bacterias, ¿no? Una bacteriosis. Aquí enseguida vemos otro tipo de sintomatología que se le denomina necrosis. Y necrosis es tejido muerto, es decir, cuando la planta, la hoja, ya se encuentra quemada, un color negro, ¿no? Marrón, negro o bueno, café oscuro o marrón. Se encuentra así como de este color. Esto es lo que se le conoce como necrosis o un quemazón. Si ven esta foto de aquí arriba, aquí hay una distribución, un patrón de ese amarillamiento, de esa necrosis que está acompañada de un amarillamiento. Esto es como si fuera una salpicadura de miles de punticos pequeñitos de color azul, de color negro, de color café, perdón, y empieza desde las venas de la hoja hacia afuera, va hacia afuera. Eso probablemente es debido a una enfermedad de un hongo que es sistémico. Hay hongos que son sistémicos, hay hongos que van desde la raíz y van invadiendo toda la planta hasta llegar a las hojas, ¿listo? O de adentro hacia afuera. Entonces, en este caso se puede tratar de un amarillamiento, de una necrosis causada por el ataque de un hongo. Aquí en la última foto, en la última hoja de esta hoja ya está totalmente necrosada, pero ustedes la ven de varios colores. Ahí se ve, bueno, un verde, casi un amarillo, se ve después un color café y donde está como más hacia el lado de las venas, se ve también como una especie de entre color café y amarillo, ¿sí? Pues, a ver si la arrimo más. Se ve como un moteado, como si fuera una salpicadura de puntos de color amarillo. Entonces eso pasa por diferentes etapas. Pasa desde un color café oscuro, ya cuando está más desarrollado el hongo, llega a este color de punticos de color amarillo. Y aquí es cuando está este color de amarillo, esto es porque ya está esporulando el hongo. Esto es un signo del hongo, de este color amarillo. Un signo se entiende por alguna presencia del cuerpo de un microorganismo, del hongo, en este caso del hongo. Es como si ya tuviera micelio. El micelio en sí es el cuerpo del hongo, ¿sí? Que a veces puede ser de color amarillo, como en este caso, o puede ser de color blanco. No sé si algunos de ustedes se han encontrado con síntomas en las hojas como un polvo o como una vellosidad diminuta, muy pequeñita, unos vellitos diminutos de color blanco. Eso ya es el cuerpo del hongo, eso ya significa, eso ya es un signo ahí presente del hongo. ¿Listo? Mientras que en este caso, pues amarillamiento se debe a necrosis. Aquí estas hojas, esta que estoy moviendo acá, voy a agrandarla. Esta quemazón, lo más probable es
por efecto de alguna intoxicación. Cayó un nutriente, cayó un plaguicida, lo aplicaron mal o un herbicida y miren cómo quemó la hoja, la dejó quemada. Si es para el caso de una helada, pues toda la hoja queda quemada, pero esto es lo más probable por causa de una intoxicación. ¿Listo? Aquí vemos estas dos plantas. Miren la característica de estas dos plantas. Estas dos plantas no se les ve a esta de acá. Esta de acá, esta planta, este pimentón se ve que no tiene, en ninguna hoja tiene amarillamiento, ninguna hoja tiene clorosis. Pero ¿cómo la ven? La ven achilada, ¿no? Como le decimos, achilada, como marchita, con una marchitez. Sí, las hojas están caídas, las hojas no están bien levantadas. Cuando nosotros vemos una cosa como esta, es esta planta que está así toda caída, achilada, ¿sí? El tallo hasta a veces hasta se cae al piso, pero no le vemos absolutamente nada en las hojas, la enfermedad viene de la raíz. Lo más probable es que es un ataque por raíz. O de pronto, un estrés. Las plantas también se estresan. Puede ser causa de un marchitamiento, de una sequedad, no se le aplicó agua, aunque ahí se ve que se le aplicó agua, ¿no? Pero puede ser que no se le haya aplicado agua, o puede ser que haya una condición del suelo que sea muy salina, demasiada sal, y al hongo le hace pues daño a toda esa cantidad de sal. Sí, algunos suelos que se vuelven por el exceso de la fertilización, las plantas sufren de estrés por salinidad y también puede deberse a eso. Entonces esto cuando ustedes la vean así, es problemas de la raíz. Ahí lo que hay que hacer es desenterrarla y mirar si la raíz está quemada. Sí, puede presentar. Acá, en esta otra foto, nosotros lo que vemos es unas como malformaciones a nivel de la hoja. Vemos que la hoja aquí está enrollada. Aquí en esta otra foto también se ve como enrollada, como enroscada, ¿sí? También, entonces esto se debe a tres factores, la verdad. Un factor, que es casi como el principal, es por la picadura de unos insectos, áfidos o ácaros. Esto también araña. Cuando hay deficiencia nutricional también. Listo, por lo general de fósforo, de potasio, de algunos elementos que son muy indispensables para la planta. Y el tercero, puede deberse a un problema genético, una malformación también genética. No tanto en este caso de entorchamiento, enrollamiento de las hojas, sino otro tipo de enrollamientos. Por ejemplo, en las raíces también se ve eso o en los tallos. Pero acá lo más probable es que este enrollamiento que se ven en estas dos hojas pueda deberse a una deficiencia nutricional. ¿Listo? Entonces, lo más común, lo más frecuente es por causa del fósforo, enrollamiento. ¿Listo? Este es casi parecido. Hablamos acá de malformaciones. ¿Mm? Estas malformaciones que pueden presentarse desde un fruto, pasando por una hoja, hasta una, una, una raíz, como en este caso, pues aquí vemos un bulbo, aquí vemos un tubérculo, o vemos la papa o la zanahoria, cuando se muñequea. Ese es el famoso muñequeo. Entonces, esto es muy frecuente en el cultivo de la zanahoria y esto se debe a problemas de fertilización y preparación del suelo. Y cuando uno no prepara bien el terreno, el suelo, hay problemas de esto y por deficiencia de elementos menores. Entonces, un ejemplo, el boro. El boro hace que esto no se cause. ¿Listo? Está aquí como mala la señal. Entonces se está cortando bastante, se está cayendo aquí la señal. Aquí arriba vemos una fruta y le vemos aquí, eso se llama rajado, le vemos como una rajadura. Cuando las frutas se rajan, cuando la papa también se raja, cuando la zanahoria se raja y otro tipo de especies, esto sucede por falta de boro, por deficiencia nutricional de boro.
el boro. Toca aplicarle a las flores cuando la flor se cierra y se está formando el fruto. Lo que hay que aplicarle es clip boro, bórax, o clip boro o bórax, ¿sí? Para que se forme bien el fruto, para que se llene. A la papa se le aplica, por ejemplo, el famoso clip boro, ¿sí? Eso es cuando está entre floración, ya finalizando la etapa de la floración, empezando flor y finalizando flor, le aplica uno boro para que haya un buen llenado del tubérculo. Entonces a veces nos podemos encontrar con una fruta bonita, un durazno bonito, pero ustedes lo van a partir por la mitad y está todo negro o está huequeado. Hay un hueco ahí, o en la papa también hay un hueco. Problemas de boro porque pues el boro contribuye al llenado y al cuajado de los frutos y de los tubérculos. Esa es la función como tal del boro. ¿Listo? Aquí en estas hojas que también están mal formadas, que hay como una especie de arrugas y aquí ya las puntas las encontramos quemadas. Esto puede deberse a calcio también, como les sabe, a potasio, a calcio también. El calcio en las puntas y en los bordes de las hojas cuando están quemadas se debe a eso, la deficiencia de calcio, ¿sí? Pero también a malformaciones. El calcio en las plantas es como si se encargara de darle soporte y forma a la planta. ¿Listo? Entonces, algunas malformaciones pueden deberse a eso. Una deficiencia de calcio puede ser, por ejemplo, caída de hojas. Aquí me falta mencionar esta sintomatología, pero eso se le conoce como defoliación. Si se cae la hoja, esto es por falta de calcio que no alcanza a llegar a la hoja para darle soporte. ¿Listo? Al no darle soporte, pues obviamente la hoja se cae y también ocurre esto con la flor, cuando hay aborto floral. Sí, el aborto floral, pues algunas plantas, algunas frutales, pues la hacen de manera espontánea. Por ejemplo, la granadilla, pues sale la flor y se cae, pues, lo hace como ya posta. Después de cierta época ya se empieza a dar el fruto. Pero si hay algunos frutales, por ejemplo, como algunas rosáceas, entonces ahí estamos hablando de la cereza, perdón, de la ciruela, del durazno, de la manzana. Y cuando se le cae la flor, es deficiencia de calcio. ¿Listo? Entonces también, pues, ¿cómo se le aplica? Hacer un encalamiento sobre la base del tallo, aplicar cal. ¿Listo? Sí, Alejo, díganos. Hugo, es que a nosotros nos pasó, fue con una feijoa que el fruto salió todo chupado, todo como sin nada, o sea, solamente la cáscara, y pues nunca nos había dado, pues en un principio creíamos que era por el clima también, es Ah, pues listo. por la altura. No creo. Ustedes están a 2600, 2000. 2850. De pronto, puede ser un efecto climático, pero eso se puede corregir con el clip boro, ¿listo? Con bórax o con clip boro, para que se llene bien para que se llene muy bien el fruto. O puede aplicársele, hay un producto muy bueno que se llama Nutribor. Eso viene boro con otros elementos esenciales y se lo puede uno aplicar directamente, foliar hacia la hoja y hacia los frutos. Él lo absorbe, se llama Nutribor. Y esto ayuda para que se cuaje, es decir, fue un problema de cuajado del fruto, cuando pasa eso. Y lo que les digo, el boro contribuye al cuajado del fruto. De pronto el clima sí puede algo influir en una malformación. Algunas frutas se malforman por causa también del clima, pero la uchuva alcanza a aguantar, perdón, la feijoa alcanza a aguantar ese rango. Digamos lo que es tibasosa. Tibasosa también, pues hay páramos y allá siembran bastante feijoa y se dan perfectas condiciones. Incluso aquí en Bogotá, que estamos sobre los 2500 metros, aquí se ve feijoa y produce feijoa normal. En Huasca también el año pasado, un señor tenía unas feijoas espectaculares. Estaba Huasca a 2600. Entonces, pero eso es de manejo, ¿listo? Es por causa de una deficiencia nutricional. ¿Listo? Bueno, acá hay otro tipo de sintomatología en las hojas, por ejemplo, también en frutos, pero en las hojas que es causada por el ataque de plagas. ¿Listo? Cuando las plagas atacan, aquí lo vemos en estado larval
en estado adulto también pueden atacar las plagas, de muchas maneras pueden atacar. Entonces vemos como unos mordisqueos, ¿no? Vemos la hoja mordisqueada. En este caso, pues el problema es de un insecto en estado larval. Ellos por lo general tienen su hábito nocturno en las noches, cuando ellos salen a comer. Algunas veces por la noche uno sale, cuando está en campo, uno sale por la noche y se escucha como si se estuvieran pisando hojas secas, ¿no? Y es porque las larvas están comiéndose los frutales. Es problema también de deficiencias nutricionales y también pues la mordedura de estos insectos causan este tipo de sintomatología. Este que vemos aquí, estos huequitos, ¿sí? Y aquí vemos como si hubiese una tela, es porque el insecto tuvo la capacidad de entrar hacia los dos, entre el en vez de la hoja, ¿sí? Y se comió todo lo que había dentro. Al comerse todo lo que había dentro, cuando este tipo de situaciones pasan, es porque se llama minadores, les dicen los minadores. ¿Listo? Dice don Carlos, pregunta si la falta de oro también, no de tanta hoja. La producción de hoja, don Carlos, eso se debe a deficiencias de nitrógeno. ¿Listo? Para el caso de la lechuga. Hace falta nitrógeno. Cuando hay poquitica hoja, pueden ser dos cosas. Al principio, pues hubo una mala cuidado en la germinación o en el semillero de la hoja, de la plántula como tal, y el tallo se elongó bastante. Entonces va a dar más tallo que hojas. Sí, es una malformación. Mientras que si es falta de hojas y si nos hizo bien el proceso de plantulación, la lechuga está bonita, pero después no empieza a dar suficiente hoja, es deficiencia de nitrógeno. Todo lo que tenga que ver con el color verde de la hoja, con producción de follaje o de foliolos o de hojas, eso es asociado a nitrógeno. El nitrógeno es asociado hacia el color verde de la hoja y hacia producción más que todo de hojas, crecimiento de hojas. ¿Listo? Entonces las verduras, las hortalizas necesitan de bastante nitrógeno para producir bastante follaje. ¿Listo? Entonces, este síntoma que vemos aquí es por causa de un minador. Sí, hay animalitos, algunos áfidos, algunas moscas diminutas que caben dentro, entre la y entre el embés, y van consumiendo. Ahí van consumiendo el alimento y van degradando la hoja, la van dañando, forman como unas especies de galerías o caminitos, como lo vemos aquí. Si ven este tipo así de caminos, pues es causado por esos insectos, por diferentes tipos de insectos. Aquí ya es un daño severo, ¿no? Entonces aquí lo que ha causado. Algunos insectos también lo que hacen es no sobre tanto la superficie de la hoja, sino que en la vena principal, en la vena esta principal de la hoja, algunos ácaros, áfidos, lo que hacen es comerse esas venas. Tienen mucha preferencia por eso. Al comerse estas venas, lo que hace la hoja es que ella va creciendo normal, pero se va enrollando, porque esto no está creciendo normal. La vena de la hoja, la vena central, no está creciendo en sus mejores condiciones, pero el resto de la hoja sí está creciendo, entonces por eso se empieza a enrollar. Entonces puede deberse un enrollamiento también al efecto de insectos, ¿listo? Otro tipo de sintomatología es causada por otros insectos que se les denomina barrenadores. Barrenadores por lo general son barrenadores del tallo. Entonces son animales, larvas, más que todo de cucarrones o de escarabajos o de coleópteros. Aló, 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 aló. Oye, Ya, ya lo ya vimos. los escucho. Listo. Entonces aquí puede deberse a esto, que el animal con sus mandíbulas pues tiene la suficiente fuerza de poder penetrar en un tallo. Lo puede ser en un estadio muy temprano de la planta o miren aquí como ya en esta foto de la mitad, pues él logra incluso atravesar la corteza con su mordedura, logra atravesar la corteza y se mete atraviesa esa capa de la corteza y va consumiendo por dentro.
¿sí? Entonces uno puede encontrarse con un aguacate, por ejemplo. Un aguacate en la corteza se ve un hueco redondo, perfecto ese hueco. Ahí se ha metido este animalito. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar alguna sustancia que sea sistémica para controlarlo. O simplemente pues toca ya dar de baja a nuestro árbol porque pues no hay químico, perdón, no hay producto biológico u orgánico que logre llegar hasta allá. Los productos biológicos y los productos orgánicos pues son de contacto, es decir, caen sobre la superficie para atacar el insecto, pero no adentro. Esa sería una desventaja, ¿no? De los biológicos, que no pueden traslocarse dentro de la hoja, traslocarse hacia el tallo o moverse hacia el interior de la planta. En este caso, pues esto se trata también con unos sueros que no sé si ustedes lo han visto, le colocan un suero al árbol, le insertan una aguja gruesa, y ahí le colocan como una especie de suero. En realidad no es un suero, sino es un insecticida o un fungicida. Y eso ya llega hasta donde está el gusano. En otras ocasiones, lo que hay que hacer es taladrar. Cuando uno ve este hueco así y ve que el árbol está achilado, ve que el árbol se le están cayendo las hojas, entonces lo que hacen es con un taladro tratar de llegar hasta donde está el animal. Sí, pero a veces es complicado, ¿no? Porque pues este animal aquí, como lo vemos en la foto de la mitad, miren ya todo el camino que lleva recorrido. Miren ya cómo está de grande esa larva. Ellos buscan la salida nuevamente y ya sufren el proceso de metamorfosis. O bueno, se transforman ya en un adulto. ¿Listo? Entonces, estos problemas es difícil de manejarlos. A veces, pues toca solo a punta de preventivos. Algunas personas, lo que les decía en alguna ocasión, pintan, ¿no? Pintan la base del tallo con pintura esmalte y pues eso no le gusta a muchos insectos porque eso es artificial, eso es algo. Entonces, una buena práctica es aplicar unas capas de pintura, esmalte, en los primeros centímetros, digamos hasta los 30 40 centímetros de la base del tallo. Sí, también pues mucha gente hace eso. Incluso hasta vinilo también puede hacerse eso. Tal vez no tanto como en aguacate, sí en algunos cítricos, pero dice que la pintura no afecta al árbol, no, no lo afectaría, porque aquí lo que tenemos es un tejido lignificado, un tejido leñoso, y muchas veces cumple una función de impermeabilidad. Por ejemplo, árboles con gran contenido de resinas, por ejemplo, los eucaliptos o los cactus, pues esa parte de la corteza le confiere algo de impermeabilidad, precisamente para que no vaya a caer una gota acá, ingrese, pero eso ingrese con hongos y bacterias. ¿Listo? Entonces, digamos que pues en ese sentido no habría ningún problema. Listo, aquí pasamos a otro tipo de sintomatología y es causado por diferentes insectos y se les conoce como los cogolleros. Y es cuando un insecto se mete como tal en el cogollo o en esa dominancia apical que tienen muchas hojas, que tienen todas las plantas, donde está creciendo varias hojitas pequeñitas. Ahí se puede meter un insecto y comerse esas hojas pequeñas y empieza pues a causar el daño, detiene el crecimiento y mucha otra serie de sintomatologías. Se les conoce como cogolleros. Por lo general estos cogolleros son larvas de mariposas, de polillas o de coleópteros, en este caso de cucarrones, escarabajos. ¿Listo? Ese es un problema muy grande para muchos, por ejemplo, fruticultores y floricultores. Aquí en Rosa se alcanza a ver que el animal logra penetrar los pétalos y se va hasta el centro. Lo que hace uno es abrir la hoja y se encuentra con ese gusanito. Es un gusano de color rojo, de color verde. A veces hasta adoptan el mismo color de la flor. Sí, pueden ser rojos, amarillos. ¿Listo? Entonces es lo que se le conoce como un cogollero. También es difícil que un producto llegue hasta allá. ¿Sí? Aquí lo único es con un producto sistémico que le llaman productos sistémicos son aquellos productos que se traslocan a través de la planta, viajan por dentro de la planta. Entonces ya llega un punto cuando el insecto que está consumiendo, que está masticando, llega ese líquido o llega ese químico
llega hasta donde está presente el insecto. Entonces él come el tejido envenenado y ahí hace el efecto, ¿sí? Pero lo que les digo, es a veces complicado manejarlo desde un punto de vista biológico. Por eso, los biológicos y los orgánicos, los productos biológicos y los productos orgánicos siempre se manejan de manera preventiva, antes de que se cause el daño. Sí, eso es lo que se hace. Pero ya vamos a mirar los principios del control integrado de plagas y enfermedades. Pero uno de los principios del control integrado, pues es la fertilización, mantener muy bien fertilizado el cultivo. ¿Listo? Aquí vemos otro tipo de sintomatologías combinadas con signos, ¿no? Signos. Entonces, lo que vemos aquí es como una especie de polvo sobre la hoja de color rojo, de color blanco, como si tuviera una ceniza de color blanco. Esto es lo que se le conoce como mildeo polvoso. ¿Listo? Hay otros, como el que está aquí abajo, se alcanzan a ver unas vellosidades diminutas del hongo. Cuando está así blanco es porque este hongo ya está mostrando su cuerpo, el micelio. El micelio del hongo ese es el cuerpo del hongo, el micelio. Entonces aquí ya se alcanza a ver esto de color blanco, ¿listo? Y ya es porque está esporulando. Ya en esta etapa, después de aquí pasa un poco amarillo y después pasa negro, pues porque ha invadido completamente la hoja y la ha acabado. Pero empieza a esporular, al igual que esta hoja de aquí. Es otro tipo de enfermedad. Eso es causado tal vez por roya o por antracnosis, alguna de esas dos enfermedades. Y se ven unos puntos de color amarillo, puntos amarillentos, podríamos decirle. ¿Sí? Esos puntos amarillos, sí, no sé si alcancen a ver que tiene en el centro, tiene un puntico de color negro, o bueno, un puntico de color café. Cuando llega a este estado, cuando está el puntico de color café, en todo el centro de un punto de esos amarillos, es porque ese punto de color café contiene millones de esporas del hongo, que esas esporas después van a dar paso pues a invadir otra hoja. Es lo que se le conoce como roya o como antracnosis, que si no se trata a tiempo, es una enfermedad tremendamente voraz. Puede consumir hojas en cuestión de días o acabar un cultivo también. Y ya ni siquiera es parásito, sino un parasitoide, ya causaría la muerte como tal de la planta. ¿Listo? Miramos si aquí hay más preguntas. Que si con cal se puede pintar, sí, claro, la cal también. El calfos, ¿no? O la cal con la que despinta uno la casa. También es una muy buena práctica, porque es desinfectante, insecticida, porque pues va a espantar insectos, los insectos no pueden treparse por ahí donde hay pintura, es un medio muy artificial, entonces es como una barrera, ¿no? La pintura es como una barrera. Entonces esa barrera lo que hace es impedir la entrada de muchas cosas, en este caso de hongos, en este caso también de plagas como tal. Entonces, y otra cosa, la pintura blanca, o bueno, pintar la base del tallo, hace también que en algunas cosas, en algunos casos, se refleje luz y las hojas alcancen a recibir un poco más de luz desde abajo hacia arriba, porque causa como un efecto de reflejo. Un ejemplo, el cultivo del tomate orgánico. El tomate orgánico lo siembran bajo solarización. Hagan de cuenta como una fresa, que la fresa le colocan plástico, le colocan un plástico negro a las fresas. Lo mismo hacen con el tomate, pero en este caso no es negro, sino es de color blanco. Sí, este plástico es de color blanco y eso le confiere muchas propiedades, porque por el tema de calor. Entonces se refleja la luz, el insecto queda cegado, cae sobre el plástico y ahí muere. Muere por deshidratación o porque se quema, porque ese plástico también se alcanza a calentar bastante. Entonces es una buena práctica. Dice, ¿el bicarbonato de sodio sirve para tratar hongos? Sí, yo lo he utilizado. Hay que mezclarlo para poderlo aplicar. Hay que mezclarlo, por ejemplo, con aceite. Si la gente lo mezcla con aceite vegetal, aceite de cocina, yo lo que hago es utilizar una cucharada de bicarbonato de sodio con una cucharada de aceite en 1 litro de agua. Y eso me sirve para controlar hongos. Son muchas
receta, ¿no? Hay muchas fórmulas, pero sí, utilizo eso. Si no hay aceite vegetal, se puede utilizar melaza, limón y bicarbonato de sodio. También el jugo del zumo de un limón, listo, una cucharada de melaza y una cucharada de bicarbonato de sodio en 1 litro de agua. Entonces lo que hace uno es revolver lo mejor que se pueda, se desata bien la melaza y también se desintegra el bicarbonato y el limón. Se revuelve muy, muy, muy bien eso y se aplica en forma de aspersión, listo, en forma de nebulización o de aspersión, con una gota muy finita, tiene que quedar la gota muy fina para que pueda tener una mayor área de cubrimiento sobre la hoja y pues de esta manera poder hacer bien el control. Listo. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Más abajo. Aquí vemos un listado de algunas de las principales enfermedades que se causan en muchas plantas. Una forma pues de tratarlas de pronto con algo que es más como mineral, no tanto como químico, pues es el azufre, ¿sí? Muchos fungicidas, que son los que controlan los hongos, están hechos a base de azufre. En algunos casos, algunas plantas necesitan azufre para su alimentación como elemento menor, ¿sí? Pero más que todo esto lo utilizan es como un controlador, eso se utiliza más que todo como un agente desinfectante, digamos, en las hojas, por si ya está muy avanzada la medida. Casi que todos los azufres, casi que el azufre sirve casi que para todas las enfermedades. Aquí vemos un listado como de las más importantes, las enfermedades más importantes en diferentes tipos de cultivos, ¿no? Aquí me faltó una que se llama botritis. Botritis, una de las más importantes en la agricultura, ¿sí? Hay diferentes tipos, por ejemplo, de Fusarium. La primera que hice ahí, Fusarium, pueden haber varias cepas o razas de Fusarium. Aquí ya llegamos a una especie que es la especie Fusarium y ya algo más específico, Fusarium roseum, Fusarium oxysporum. Por ejemplo, el oxysporum está presente en toda la sabana de Bogotá, en todo Bogotá, perdón, a los alrededores de Bogotá. ¿Listo? Fue una de las causas también por los cuales los uchuveros ahí en Granada, pues les fue como un poco mal, ¿no? Eso, lo que fue la uchuva, se la comió por completo el fusario, muchos cultivos, y no se les había pues todavía dar el manejo. Antes eso era una maleza, ¿no? Pero encontró ya después de tanto sembrarla, hubo una susceptibilidad, se volvió susceptible la planta al ataque de fusario. La roya también, importante en muchos cultivos, más que todo frutales, ¿sí? Se ve en la sintomatología tanto en hojas como en frutos. Entonces, en hojas, como yo ya les había mostrado, la roya, aquí, esto puede ser roya, ¿listo? A veces y en algunas especies viene también acompañado, no solamente así amarilla, sino que más redondas, o digamos redonda, el síntoma redondo en varios frutales, y aparte de eso tiene un anillo alrededor o un haz de color oscuro, como una quemazón. Entonces tiene 3 colores. Tiene color cafecito oscuro alrededor de la mancha, ¿listo? Hacia adentro, pues de este color como tirando amarillo y vuelve con un color negro o, como lo vemos aquí, puntos negritos o puntos cafés. Es cuando ya se encuentra en un estado, pues como avanzado, ¿no? En frutos, a veces puede verse, o bueno, perdón, la expresión, pero por ejemplo como el tomate de árbol. Hay unos puntos sobre el tomate de árbol de color negro, ¿sí? Como si hubiera entrado un insecto, o bueno, como una ceniza, como si uno le hubiera puesto un cigarrillo ahí para quemar eso, para quemar la fruta. Y eso se vuelve negro. Entonces eso también es sintomatología debido a hongos, más que todo por la roya o por la antracnosis. Esto es necesario hacerlo en campo para yo mostrarles un poco más a fondo a qué puede deberse todo eso, sino que estoy como mencionando lo más importantes. ¿Listo? Los mildeos
que es esa sustancia de color blanco una vez que se ha deteriorado la hoja, que el cuerpo, que el hongo ya ha formado su cuerpo. Entonces, aquí lo que pues vamos a ver es que en estados ya avanzados de la enfermedad, pues se alcanza a ver, o no se alcanza a ver, sino que ya empiezan a esporular. Cuando se ve vello o cuando se ve ese polvo, es porque ya empieza a esporular. Precisamente ese polvo es el resultado de los millones y millones de esporas que hay. Entonces, una vez comete el error de pasarle el dedo a esas hojas para mirar qué pues lo que está pasando, pero ese dedo uno puede que se lo limpie así entre las yemas, pero uno se lleva la espora y va y toca una hoja que esté sana y transmite la enfermedad. Sí, entonces por eso es recomendable entrar al cultivo, tratar de tocar en lo menos posible, o la huerta, ¿no? Tratar de tocar en lo menos posible que se pueda las hojas con nuestras manos, ¿sí? Porque vamos a infectar las siguientes hojas. De hecho, pues pensaría yo, y bueno, claro que eso ya va para efectos de práctica, pero una persona que esté trabajando en su huerta, su cultivo, muy pocas personas deberían entrar, solo exclusivamente los que trabajan ahí. Sí, por el tema, pues también, digámoslo, como de bioseguridad para nuestro cultivo, para que no se siga infectando. ¿Listo? El papayuelo, cuando los frutos tienen polvito blanco, cenizo, ¿cómo se puede tratar? Entonces, hay diferentes tratamientos, como les había dicho. Entonces, ahí podemos utilizar el aceite con el bicarbonato, o también hay otros fungicidas, pues como caseros. Está el caldo de cenizas, creo que también lo hicimos en alguna ocasión, el extracto o hidrolato de ajenjo. Ese también lo venden en el mercado, el ajenjo, y sirve como fungicida. ¿Listo? Vamos a mezclar un poquitico de azufre y en agua, y también aplicarlo en forma de aspersión u otro desinfectante muy natural, aunque hay que tener cuidado con la concentración, es utilizar hipoclorito. ¿Listo? Clorox. Entonces, a razón más o menos de 1 centímetro por litro se puede aplicar, y se aprovecha de una vez un riego. Se hace la aplicación del hipoclorito, que el hipoclorito tiene un efecto desinfectante, lo aplica uno sobre la hoja, causa el daño y ya no permite que el hongo se crezca más, ¿sí? Pero se puede también mezclar pues con agua, para que el cultivo pues necesita hidratación. Entonces tenemos que regarlo. ¿Listo? Aquí tenemos otras enfermedades. Bueno, como les había dicho, la gota, que es una enfermedad tremendamente agresiva, le da a muchos paperos. Es el problema de los paperos. También le llaman la gota de la papa. Son varias especies se llama Phytophthora, el nombre científico, y la que le da a la papa se llama la Phytophthora infestans, y la que le da al aguacate es Phytophthora cinnamomi, pero son, pues, digamos, como de la misma especie. Ya subespecies, pues, lo que les digo, infestan y cinnamomi, y se pueden tratar de la misma manera. Los productos que se le aplica para la papa, para controlar la gota, son los mismos que se pueden utilizar para el aguacate. Perdón, sí, el aguacate. Antracnosis, bueno, Pitium está muy presente en legumbres. Es más que todo la arveja, ¿no? Es una enfermedad a veces como limitante de la arveja. Ya sé que se caigan las vainas, que se quemen las hojas, que se quemen las vainas alrededor, que rodea a la semilla, se quema, y pues causa un efecto grande, porque pues mal controlada puede arrasar con un cultivo. ¿Listo? Esclerotinia, también una enfermedad muy famosa. Se le conoce, esta enfermedad causa una famosa enfermedad que se llama la hernia de las crucíferas. Hernias con H, creo que sí. Si no me corrigen. Hernia de las crucíferas, o bueno, del repollo, de la lechuga, del brócoli, todo eso. ¿Qué pasa? Pues se pudre la base del tallo.
la conexión que hay entre ese tallo y el resto de la planta y el suelo. Ahí es donde ella ataca, se ve como un aspecto sobre la base del tallo como gelatinoso. Sí, ya podrido y el olor también pues huele bastante fuerte. ¿Listo? Alternaria es una de las muy pocas enfermedades que le da al cultivo el cilantro. Son unos punticos de color café llegando a negro. Entonces queda como punteado, todo lleno de punticos pequeñitos o sobre los bordes de la hoja del cilantro también se enferma. Hay alternaria ahí y pues hace el daño, ¿no? Destruye el follaje, destruye la hoja y pues ya hay ya las demás consecuencias. Visto que pues no va a haber buena fotosíntesis para que se produzcan rápidamente y bien frutos u hojas. Yo lo que necesitaría pues son como hojas. Eso en cuestiones de calidad es complicado de manejar, ¿no? Una, una, una enfermedad para hortalizas o para aromáticas que ataquen directamente la hoja, porque enfermedad que cayó sobre una planta, si no se trata a tiempo, pues eso es un descarte para el tema de la producción, ¿no? Cuando yo voy a sacar mi cosecha y veo una o dos plantas con esas hojas bien llevadas, bien llenas de alternaria, o bueno, ya miramos botritis, pero eso sí se vuelve un problema gigantesco en cuestión de calidad. Nadie, pues, poca gente se la va a comprar a uno así enferma. Y esto es lo que nosotros nos encontramos cuando vamos al mercado. De pronto que ustedes han consumido, comido cilantro, en las hojas del cilantro se ven unas manchas pequeñitas de color café. Entonces, lo que se le conoce como la alternaria. La botritis, más asociada hacia el tema de pudriciones, visto también malformaciones, hace que se reviente los nudos de las plantas. Una enfermedad también tipo sistémico, va desde arriba hacia abajo, porque pues cae sobre una hoja y va invadiendo por dentro la planta. Es bastante agresiva. Entonces, todas estas son enfermedades. Aquí, bueno, aquí tenemos otro, el cenizo. ¿Listo? El cenizo pues puede deberse también a problemas de hongos. Aquí aparece la roya. El fusarium puede causar otra sintomatología, por ejemplo, como el cáncer. Los frutos también les da cáncer. No abre el fruto y resulta que la mitad está negro. Está todo completamente negro, como chamuscado. Entonces es causa de muchas de estas enfermedades que les nombro acá, ¿no? Fusarium, más que todo gota, alternaria, botritis. Hay otros donde los frutos se momifican. Quiere decir eso que es cuando se coloca tirando un color como blanco, se enrosca, se pone más pequeñito de lo normal el fruto y es como si fuera una momia. Hagan de cuenta una momia. Queda así, momificado por completo. Entonces, esto más que todo se debe a problemas de bacterias causados por una bacteriosis en el fruto y puede pasarse de una planta a otra por medio de insectos plaga, ¿no? El insecto llega por la noche, se come esas hojas infectadas, se va para otra hoja y ahí transmite la enfermedad. Se vuelve lo que nosotros le conocemos como un vector. Esto cuando una plaga ya ocasiona un daño para una planta en cuestión fitosanitaria. Entonces, aquí pues tenemos este tipo de sintomatologías. Aquí vemos pudriciones a causa de una bacteriosis. Entonces, aquí pues aquí se ve el, esta necrosis sobre esta hoja y se ven varios colores. En principio la hoja empieza un amarillamiento, ¿listo? O clorosis, que también le llaman, un amarillamiento, y pasa por un verde claro hasta llegar a un amarillamiento. Y también tiene muchas heridas, no sé si la vean aquí, tiene pues gran cantidad de heridas que es causada por varios hongos o por una bacteria. ¿Listo? Pero esto más que todo se debe a bacteriosis. Aquí se ve la hinchazón de una raíz, ¿listo? Como si fuera un tumor. Entonces lo mismo, causado por bacterias u hongos que atacan a las plantas desde la raíz. Entonces, ¿qué pasa? Pues se tapona la raíz, se tapona esos pelos radicales y todo, el hongo invade por completo la raíz y ya la planta pues no va a crecer, se detiene el crecimiento. Y como muchas de estas enfermedades son habitantes naturales del suelo,
pues más difícil controlarlas. Por eso el tema de la solarización, el tema del riego, algunos cultivos cuando los siembran sobre una terraza o sobre una zona dura, si una zona, por ejemplo, con baldosín, con ladrillo, con asfalto, pues las personas barren esa habitación donde hay plantas y lo que hacen es levantar las esporas. Pero pues en campo se puede controlar y algunas veces cuando los niveles están muy elevados de X o Y enfermedad, lo que se hace pues también es mojar calles, entre las calles, pues para que la gente cuando vaya a pasar no levante polvo y ese polvo pues que vienen esporas que van a invadir las hojas. ¿Listo? Aquí se ve también como una pudrición, unas pudriciones, aquí en la parte de arriba, hay como pudrición. Entonces todo esto se puede deber a bacteriosis, se puede tratar con bactericidas. Hay muchos bactericidas, casi que los mismos fungicidas son bactericidas, pero eso después lo vamos a ver. Vamos a ver cómo es la clasificación de estas sustancias, ¿listo? Vemos otro efecto causado por los virus en las plantas, pero entonces miren este tipo de amarillamiento, es de un color muy característico, o sea, es un color muy pronunciado, un verde muy claro, y aquí ya se mezcla con un verde muy oscuro. Miren esta de acá, que tiende a ser, bueno, de color amarillo, pero como muy diferente los colores, ¿no? No se ve presencia de micelios, o es decir, de otro tipo de colores ahí en esa mancha, por ejemplo, color marrón, ¿sí? No se ve ahí, pero entonces cuando pasa eso, pues no, uno dice, esto es un problema más que todo de los virus. Esto aquí, esta decoloración, pues puede verse a virus, pero eso es lo que yo les quería mostrar. Esta planta que está acá, las hojas se vuelven de esta forma, puede que sea virus, como puede que sea susceptible la planta, digamos, al cambio. Si ustedes ya están transportando una planta de un lado a otro, ella se va a cansar y se va a enfermar. Ese es el problema, que solo hay que dejarla lo que más se pueda en un solo punto, en un solo sitio, no moverla lo suficiente. ¿Listo? Aquí, después de este tema de sintomatología, vamos a entrar a ver nuestro programa de manejo integrado de plagas y de enfermedades. La sintomatología la asociamos un poco hacia las enfermedades, ¿sí? Hay mucho tema y aquí también en adelante hay muchas cosas que tenemos que abordar, pero esto es lo que es el manejo integrado de plagas y enfermedades, se puede aplicar a muchos cultivos, a nuestra casa, ¿sí? Para que no se nos entre alguna plaga o algo así, también lo podemos aplicar.